¿Y si te dijera que a veces lo peor que puede pasarte no es encontrarte con un fantasma, sino descubrir que te mira como si fueras un viejo amigo? Mi nombre es Ramiro, tengo 42 años, nací y crecí en Guanajuato, una ciudad colonial en el centro de México. Nunca he sido de llamar la atención. En el trabajo hago lo que se necesita, ayudo cuando me lo piden, pero siempre me mantengo al margen de cualquier situación que me ponga en el centro. La gente que me conoce dice que soy demasiado callado o cerrado, y quizá tengan razón, pero aprendí que, para mí, vivir así es más seguro, más silencioso, más invisible. No lo sabía, pero esa forma mía de ser terminaría protegiéndome de algo que, hasta hoy, me cuesta creer que fue real. Algo que ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba para una pequeña constructora de la ciudad. Habíamos conseguido un contrato grande, el más importante hasta ese momento: reformar el ala lateral de una casona antigua, con paredes altas y ventanas de madera que debían tener más de un siglo. El techo era tan alto que cuando hablabas, el eco tardaba en apagarse. El piso crujía bajo los pasos y el olor era de madera vieja mezclada con incienso antiguo, impregnado en las paredes. Esa casona estaba siendo preparada para convertirse en un convento. Y ya vivían allí algunas monjas, en la parte principal, mujeres silenciosas, de pasos lentos y rostros serenos. Pero el silencio de ellas no era de esos que transmiten paz, era un silencio pesado, como el aire antes de una tormenta. El primer día, don Rogelio, el maestro de obra, un hombre de pocas palabras, nos reunió en el patio trasero. Tenía un tono directo, casi seco, y esa mañana habló de una manera que hizo que todos lo escucháramos con atención. «Muchachos, el trabajo aquí es normal, pero la regla es diferente», dijo mirándonos uno por uno, como queriendo asegurarse de que sus palabras quedaran grabadas. «Recibí instrucciones de la administración del convento. Hay que seguirlas al pie de la letra», señaló hacia el fondo del patio, donde había un baño portátil y un garrafón de agua sobre un soporte improvisado. «El baño de ustedes es ese, el agua para beber, solo de ese garrafón. Nosotros estamos en lo nuestro, ellas en lo suyo. No hablen con las monjas, no pidan nada, no hagan preguntas. Aquí es como si fuéramos invisibles. ¿Entendido?». Nadie preguntó nada. La orden sonaba exagerada, pero nadie quiso discutir. Y yo, para ser sincero, lo agradecí. Cuanto menos contacto, menos incomodidad para mí. No tenía idea de que esa regla extraña escondía un motivo mucho más grande que el simple respeto. Los primeros días todo transcurrió dentro de esa rutina tensa. Las monjas pasaban a lo lejos, casi siempre con la cabeza baja, como sombras de tela oscura deslizándose por los pasillos. El único sonido constante era el de nuestras herramientas rompiendo el silencio sofocante del lugar. Pero esa calma, si es que se le puede llamar así, duró poco. En la segunda semana llegó un nuevo trabajador para reemplazar a uno que se había ido: Esteban. Esteban era mi opuesto, hablador, lleno de bromas, ese tipo de persona que hace amigos, hasta con el señor que vende billetes de lotería en la esquina. El primer día, don Rogelio lo llamó aparte y le repitió la regla de oro: nada de conversación con las monjas. Esteban sonrió y dijo: «Relájese, jefe, soy profesional». Pero yo supe, desde el fondo de mi intuición, que eso no iba a durar, y no duró. A la mañana siguiente, durante el café, una monja mayor pasó cerca y nos saludó. Para mí, bastaba con responder y seguir trabajando. Pero para Esteban fue la oportunidad perfecta. En minutos ya sabía su nombre, que cuidaba el jardín y que tenía dolores en la espalda. Poco a poco fue haciendo lo mismo con otras. Traía dulces que su esposa preparaba, ayudaba a cargar macetas, iniciaba charlas. Yo solo observaba, y cada día me convencía más de que aquella regla del convento era un capricho de gente demasiado estricta. Pero mientras él se acercaba a las monjas, algo empezó a ocurrirme a mí. Pequeñas cosas que en el momento uno piensa que son coincidencias o ilusiones. Como el día que desde un andamio vi a una monja joven barriendo hojas secas en el patio.
Miré hacia un costado por un instante y, cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Sin embargo, en ese mismo momento, la vi parada en una ventana del segundo piso, mirándome directamente. Otra vez, escuché una melodía antigua saliendo de un cuarto vacío, una canción de cuna triste que se detuvo justo en el instante en que me asomé por la puerta. No dije nada a nadie. ¿Cómo explicar eso sin que pensaran que estaba loco? Lo achaqué al calor, al cansancio, a lo grande y opresivo de aquella casona. Pero una sensación empezó a crecer dentro de mí, un nudo en el estómago, como si algo allí estuviera profundamente mal. Y en el fondo, yo ya lo intuía. Esa regla no era sobre educación o límites, era sobre sobrevivir. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien que te saluda podría no estar vivo? Déjame tu comentario, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque la historia que voy a contarte ahora hará que mires cada rostro con más desconfianza. Después de esa primera semana en la que Esteban comenzó a ganarse la simpatía de varias monjas, el ambiente en la obra empezó a cambiar, al menos para mí. Lo que antes era solo una sensación vaga de incomodidad, empezó a convertirse en un peso constante, como si cada rincón de ese convento antiguo escondiera algo que no debía ser visto. Esteban, por su parte, parecía sentirse cada vez más cómodo. Hablaba con las monjas como si fueran vecinas de toda la vida. Yo lo observaba desde lejos, viendo cómo él ofrecía ayuda para mover un banco, cómo se reía con una anécdota que una de ellas le contaba, o cómo aceptaba una jarra de agua fresca que alguna le traía desde la cocina. Al principio pensé que su trato amable sería una forma de romper la monotonía del trabajo, pero con los días noté que la frecuencia de esas interacciones iba en aumento y que las monjas, en su mayoría, parecían agradecidas por la compañía. Sin embargo, había algo extraño en todo eso. No podía definirlo con exactitud, pero en ciertos momentos, mientras Esteban charlaba animadamente, yo notaba detalles que me incomodaban. Un silencio repentino en los pasillos adyacentes, una corriente de aire frío que no podía venir de ninguna ventana o un olor a humedad vieja, como si algo hubiese permanecido cerrado durante décadas. Una tarde, mientras lijaba un muro alto del pasillo central, vi a Esteban conversando con una monja de hábito oscuro y rostro muy pálido. Me llamó la atención que ella no parpadeaba casi nunca. Él reía, le hacía preguntas, y ella respondía con una voz tan baja que yo apenas podía escucharla, pero no podía dejar de notar que sus labios se movían con lentitud, como si arrastrara cada palabra. La conversación duró pocos minutos, pero dejó en mí una sensación de inquietud que no pude explicar. Decidí que lo mejor era concentrarme en mi trabajo y no pensar demasiado, pero las pequeñas anomalías comenzaron a repetirse. En más de una ocasión vi a la misma monja pasar por un corredor y segundos después encontrarla en un punto del convento al que no podría haber llegado tan rápido. O escuchaba pasos que parecían seguirme por detrás, pero al voltear no había nadie. Mientras tanto, don Rogelio se mostraba cada vez más molesto con Esteban. No era de los que levantaban la voz, pero lo llamaba aparte casi a diario para recordarle las reglas. Esteban sonreía, decía que sí, que lo entendía, pero a la hora de la verdad seguía igual. Yo no podía culparlo del todo. Las monjas eran amables, y nada en su comportamiento indicaba que representaran una amenaza. Sin embargo, cada vez que me cruzaba con una en los pasillos, notaba cómo mi respiración se volvía más lenta y mis pasos más cautelosos, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no podía aceptar. La tensión llegó a su punto máximo un viernes por la tarde, cuando don Rogelio apareció de repente en la zona donde trabajábamos y nos anunció con un tono más serio de lo habitual: arréglense, muchachos, el señor Osorio está por llegar. El señor Osorio era el supervisor general y uno de los dueños de la constructora, un hombre al que solo veíamos una o dos veces por obra, y casi siempre si había un problema grave. Su presencia era algo poco común y, por lo tanto, inquietante.
Don Rogelio, que siempre era firme y seguro, parecía incómodo con la idea de tenerlo allí. Cuando Esteban lo escuchó, su sonrisa habitual se desvaneció un poco. Don Rogelio lo llamó aparte y, en voz baja, le advirtió: «Por lo que más quieras, Esteban, no empeores las cosas. Ya le llegó el rumor de que andas de plática con las monjas». Esteban asintió, pero su mirada delataba que no entendía la gravedad del asunto. Nos quedamos todos en silencio, trabajando con un ritmo más lento, como si esperáramos una tormenta. A los pocos minutos, un auto negro, más nuevo y elegante que cualquiera de los nuestros, se estacionó cerca de la entrada principal. Del vehículo bajó un hombre de unos 60 años, bien vestido, con una calma en el rostro que resultaba más intimidante que cualquier grito. Saludó a don Rogelio, recorrió con la mirada la obra y entonces sus ojos se posaron en Esteban. No dijo una sola palabra, apenas hizo un gesto con la cabeza, indicándole que lo acompañara. Se fueron juntos por uno de los corredores más antiguos y silenciosos del convento. Nos quedamos mirando hasta que desaparecieron en la penumbra del pasillo. Lo que se suponía que sería una llamada de atención breve se alargó mucho más de lo esperado. El tiempo pasaba y ninguno de los dos regresaba. Casi una hora después, vimos de nuevo al señor Osorio cruzar el patio con el mismo semblante imperturbable y subir a su coche para marcharse sin despedirse. Detrás de él venía Esteban, y lo que vi en su rostro me dejó helado. Ya no era el hombre jovial y bromista que había llegado a la obra días atrás. Caminaba despacio, con los hombros caídos, el rostro pálido y los ojos opacos, como si mirara hacia adentro de sí mismo y no le gustara lo que veía. No saludó a nadie, no bromeó, no dijo nada. Simplemente recogió su comida, se sentó en un rincón apartado y comió en silencio, sin levantar la vista. Ese silencio suyo era más perturbador que cualquier regaño. Nadie tuvo el valor de preguntarle qué había pasado. El resto de la tarde transcurrió igual, con él trabajando de forma mecánica, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de su alma. En ese momento lo supe, con una claridad que me provocó un frío en el estómago. Lo que había ocurrido no había sido una simple reprimenda. Lo que fuera que el señor Osorio le había dicho o mostrado, había roto algo dentro de Esteban. Y yo, que ya había visto cosas extrañas en ese lugar, empecé a sentir un miedo muy distinto, un miedo verdadero. El lunes siguiente, el ambiente en la obra seguía cargado, como si la conversación entre Esteban y el señor Osorio hubiera dejado una nube oscura sobre todos nosotros. Él continuaba moviéndose en silencio, trabajando sin el más mínimo intento de bromear o iniciar charla con alguien. Sus movimientos eran precisos, pero carentes de la energía que antes lo definía. Esa mañana, don Rogelio nos reunió para decirnos que faltaba un tipo específico de mezcla que debíamos ir a buscar al depósito más cercano, a casi una hora de camino. Señaló hacia la camioneta de la empresa y soltó la frase que me heló la sangre: «Ramiro, Esteban, vayan ustedes». Sentí un peso en el pecho. No era que me desagradara su compañía, pero la idea de pasar casi 40 minutos encerrado con él en la cabina, después de todo lo que había ocurrido, me ponía tenso. Desde el viernes, su silencio había sido una muralla imposible de escalar, y ahora no había forma de evitarlo. Subimos a la camioneta, encendí el motor, y el silencio se instaló como un bloque de concreto entre los dos. Avanzamos varios minutos sin decir palabra. Yo pensaba en romper la tensión con algún comentario banal sobre el clima o el tráfico, pero antes de que pudiera hacerlo, él habló primero. «Ramiro, ¿te gusta trabajar aquí con nosotros?». Su voz era baja, algo áspera, como si hubiera pasado días sin usarla. Respondí con un simple sí, más por educación que por convicción. Él asintió, manteniendo la vista fija en el camino por delante, y luego hizo algunas preguntas sobre cuánto tiempo llevaba en la constructora, de dónde era, cosas triviales. Sentí que estaba preparando el terreno para algo más, y lo estaba. Después de unos 10 minutos de viaje, me miró de reojo. «¿Viste cuando el señor Osorio me llamó el viernes, verdad? Todo el mundo lo vio», asentí. Él dejó escapar una risa breve, sin humor.
No fue un regaño, Ramiro, fue otra cosa, mucho peor. Se acomodó en el asiento, pero sus manos se aferraban con fuerza a sus rodillas, al punto de que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró hondo antes de continuar. Me llevó a una parte del convento que está cerrada, una especie de archivo o biblioteca. El lugar olía a papel viejo, a polvo acumulado por años. Me pidió que me sentara y empezó a preguntarme si había hecho muchos amigos allí, si ya conocía a todas las hermanas. Yo, sin entender a dónde quería llegar, le dije que sí, que eran muy amables, que me caían bien. Hizo una pausa y tragó saliva, como si revivir el momento le resultara difícil. Fue entonces cuando abrió una gaveta y sacó una fotografía antigua, una imagen grande, amarillenta, con al menos 80 monjas posando en el jardín. La puso sobre la mesa y me dijo: Esteban, señálame con cuáles de estas mujeres has hablado. En ese momento, mientras él relataba, pude ver cómo un brillo de sudor aparecía en su frente a pesar del aire acondicionado de la camioneta. Yo comencé a señalar, orgulloso. Le dije que hablaba mucho con la hermana Inés, que me había contado que hacía un pan de elote delicioso. También con la hermana Gertrudis, que siempre me preguntaba por mi esposa y mis hijos. Así fui señalando una por una. 5, 6 hermanas con las que me cruzaba todos los días, que me sonreían y me saludaban. Se detuvo un momento y miró por la ventana, como si buscara escapar de su propia historia. Entonces, con una calma que daba miedo, Osorio empezó a rodear con un círculo cada uno de los rostros que yo le había señalado, y junto a cada círculo escribía una fecha. Lo miré sin decir nada, sintiendo que mi garganta se secaba. Eran las fechas de muerte de cada una, Ramiro. La hermana Inés, la del pan de elote, murió en 1982 por una infección. La hermana Gertrudis, que se preocupaba tanto por mi familia, falleció en los años 70, después de perder a todos sus parientes en un accidente de autobús. Sus palabras me atravesaron como un frío punzante. Me mostró los archivos, las fichas de cada una, con su fecha de nacimiento, bautismo, ordenación y fallecimiento, y me lo dijo como si hablara del clima. No todas las hermanas han sido completamente sinceras contigo. Ese, Ramiro, era el verdadero motivo de la regla. No se trataba de disciplina, era para protegernos. Me contó que años atrás, un trabajador de otra empresa tuvo un colapso nervioso cuando, en medio de una conversación, una de ellas simplemente se desvaneció ante sus ojos. Para las hermanas vivas, aquello era normal. Convivían con las fallecidas como si nada, pero para alguien de afuera no había forma de entenderlo sin quebrarse por dentro. Yo seguí conduciendo, pero mi mente estaba en otra parte. La imagen de la monja que había visto en el patio y en la ventana al mismo tiempo, la canción de cuna que provenía de un cuarto vacío, todo cobraba sentido. No era el calor, no era el cansancio, era real, siempre había sido real. El resto del trayecto de regreso lo hicimos en un silencio absoluto, pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio denso, pesado, el silencio de quienes han visto algo que no debían ver. Los días siguientes a aquella conversación en la camioneta fueron, sin exagerar, los más largos y pesados que he vivido en mi vida laboral. El regreso a la obra, después de saber lo que sabía, transformó por completo mi manera de estar allí. Lo que antes era solo una sensación vaga de incomodidad se convirtió en una certeza que me acompañaba en cada paso. Ese lugar estaba lleno de presencias que no pertenecían a este mundo. Esteban había cambiado otra vez. Ya no era solo el hombre apagado que volvió de su encuentro con el señor Osorio. Ahora era un animal asustado, siempre alerta, con los músculos tensos, como si esperara que algo saltara sobre él en cualquier momento. Si una monja aparecía al final de un pasillo, él giraba de inmediato y se iba en dirección contraria, inventando que debía buscar una herramienta o revisar algún detalle de la obra. El hombre que antes insistía en dar los buenos días a todas, ahora caminaba con la cabeza gacha, evitando cualquier contacto visual.
Yo, por mi parte, me convertí en alguien que no solo era callado por costumbre, sino por estrategia. Aprendí a moverme como si quisiera desaparecer en cada sombra, a bajar la voz, incluso cuando hablaba con los compañeros de trabajo, a quedarme inmóvil si escuchaba pasos que no podía identificar. Y lo más inquietante era que, aunque sabía que debía mantenerme alejado, no podía dejar de sentir cierta curiosidad. Una parte de mí quería entender quiénes eran realmente esas presencias, qué las retenía allí. Hubo un momento que me marcó especialmente. Una tarde, mientras cargaba tablas hacia la camioneta, vi acercarse a una monja de rostro amable y voz suave. Me sonrió y me preguntó si necesitaba ayuda. Esteban estaba a mi lado y pude ver cómo su cuerpo entero se tensó. Tartamudeó algo como: «Todo está bien, hermana, es solo cansancio», y prácticamente huyó, dejándome allí con ella. La monja lo miró alejarse con una expresión de tristeza sincera. Y fue esa tristeza, más que cualquier gesto extraño, lo que me provocó un escalofrío. Empecé a notar que no todas parecían entidades en el sentido aterrador que uno imagina. Algunas transmitían una sensación de soledad profunda, como si estuvieran atrapadas en una rutina que no habían elegido. No intentaban asustar ni causar daño. Más bien, parecían buscar algo que nosotros, los vivos, no podíamos darles. Aún así, el miedo seguía ahí, inamovible, porque sabía que bastaba con un solo encuentro directo para que la línea invisible que me mantenía a salvo se rompiera. Cada vez que escuchaba un susurro o un golpe leve en algún cuarto vacío, me alejaba lo más rápido posible, y si veía a una de ellas en la distancia, cambiaba de dirección, aunque eso significara dar un rodeo enorme por el edificio. La obra avanzaba rápido, más de lo previsto. Creo que todos compartíamos el mismo deseo: terminar cuanto antes y salir de allí. No era profesionalismo, era supervivencia. Ninguno de nosotros quería pasar un día más de lo necesario en aquel lugar. Y así, contra todo pronóstico, conseguimos adelantar el trabajo y programar la entrega para una semana antes de lo planeado. El último día fue casi irreal. Mientras guardábamos las herramientas en la camioneta, Esteban se acercó y me puso una mano en el hombro. Su voz era baja, casi un susurro. «Nunca hablamos de esto, ¿de acuerdo?» No era una pregunta, era un pacto. Asentí sin decir palabra. Han pasado casi 5 años desde entonces. Esteban y yo dejamos la constructora poco después, pero seguimos siendo amigos. Hacemos reuniones, nos ayudamos en lo que podemos, hablamos de muchas cosas, menos del convento. Ese tema está enterrado tan profundo que, a veces, podría parecer que nunca ocurrió, pero lo llevamos con nosotros como una sombra que no se disipa. Yo decidí contar esta historia porque, aunque he intentado dejarla atrás, nunca se fue del todo. Hay días en que en medio de una calle llena de gente o en un vagón de metro abarrotado, me detengo a mirar los rostros a mi alrededor. Gente riendo, hablando por teléfono, viviendo su día, y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿serán todos reales? Después de lo que vi, después de lo que sé que es posible, la certeza que tenía sobre el mundo se quebró para siempre. Y lo que más me atormenta es que, pensando con calma, no creo que alguna vez estuviéramos en peligro real. Las monjas, las vivas y las otras, eran amables. Tal vez lo único que querían era un poco de compañía, un respiro para la soledad que arrastraban. Pero nuestro miedo, irracional y absoluto, solo las dejó más solas. El miedo es así, no entiende de razones. Y yo aprendí en esos días que la realidad es mucho más frágil de lo que parece. Es como un suelo que creemos firme, hasta que sentimos que se quiebra bajo nuestros pies. Creí que, al dejar atrás aquel convento, lo peor había quedado sepultado junto con las herramientas y los escombros que cargamos el último día. Me equivoqué. Lo que ocurrió allí no se quedó encerrado entre esas paredes viejas. Me siguió como una sombra invisible, colándose en los rincones más tranquilos de mi vida cotidiana.
Durante las primeras semanas, después de terminar la obra, me convencí de que lo que sentía era solo el resultado de los nervios acumulados. Esteban y yo evitábamos hablar del tema. Si en alguna conversación surgía algo que, aunque fuera de lejos, pudiera relacionarse con aquel lugar, nos interrumpíamos o cambiábamos de tema de forma automática. Era como si hubiera una línea que ninguno de los dos se atreviera a cruzar. Pero la línea estaba ahí, siempre presente, y no tardé en darme cuenta de que algo en mí había cambiado. Empecé a notar, en mi día a día, cosas que antes jamás me habrían hecho pensar en lo sobrenatural. Estaba en la calle, entre la multitud, y de pronto tenía la sensación de que alguien me observaba fijamente. No era esa mirada casual que uno puede sentir en cualquier sitio. Era algo más preciso, más penetrante, como si quien me miraba supiera algo sobre mí que yo mismo desconocía. Una tarde, mientras esperaba el autobús, vi a una mujer mayor parada al otro lado de la calle. Vestía de manera sencilla, con un rebozo oscuro que le cubría parte del rostro. Sus ojos estaban fijos en mí. No había nada abiertamente extraño en ella, salvo por el hecho de que, durante los 5 minutos que estuve allí, no movió ni un músculo. Cuando el autobús llegó, subí sin dejar de mirarla por la ventana, pero al girar la cabeza para asegurarme de que seguía allí, había desaparecido. En otras ocasiones me pasaba algo que era casi peor. No veía a nadie, pero escuchaba una voz femenina, lejana, llamando mi nombre. No era un grito ni un susurro, era un tono intermedio, como el de alguien que quiere asegurarse de que lo escuches sin asustarte. Me giraba instintivamente, convencido de que me encontraría con un conocido, y no había nada. Al principio intenté encontrarle explicaciones lógicas. Pensaba que eran coincidencias, que mi mente me jugaba malas pasadas después de todo lo vivido. Sin embargo, la frecuencia de estos episodios aumentó, y lo peor fue que no solo me pasaban a mí. Una noche, Esteban me llamó. Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo. Me dijo que, mientras arreglaba unas cosas en su patio, vio pasar a una figura femenina por el fondo de su casa. Vestía un hábito oscuro. No podía reconocerle el rostro, pero sabía que no era su esposa, que en ese momento estaba dentro con los niños. No hizo ruido, me contó. Solo cruzó de un lado a otro y desapareció detrás del cobertizo. Cuando fui a revisar, no había nadie. Su relato me heló la sangre, porque confirmaba algo que yo temía. Lo que fuera que habitaba aquel convento no se había quedado allí. Nos habíamos llevado algo con nosotros, o tal vez algo había decidido seguirnos. A partir de ese momento, comencé a registrar mentalmente cada incidente. No lo hacía por morbo, sino por una necesidad desesperada de entender si había un patrón, alguna lógica que explicara lo que ocurría. Noté que, casi siempre, las presencias aparecían en momentos de calma, cuando mi mente no estaba ocupada en algo urgente, esperando un transporte, caminando solo por una calle vacía, lavando los platos en silencio. Era como si aprovecharan esos espacios para hacerse notar. Hubo un episodio que terminó de convencerme de que aquello iba más allá de simples coincidencias. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo suave en la ventana de mi habitación. No era el viento ni las ramas de un árbol. Eran 3 golpes claros, pausados, como si alguien tocara desde fuera. Me levanté con cuidado y corrí la cortina. Lo que vi me dejó paralizado. Una mujer de pie, del otro lado del vidrio, mirándome con un rostro inexpresivo. No llevaba hábito, pero había en ella algo que me recordaba a las monjas del convento, quizá por la palidez de la piel y la forma fija de su mirada. Cuando reaccioné y abrí la ventana, no había nadie. Bajé corriendo a la calle, miré en todas direcciones, pero estaba desierta. No volví a dormir esa noche, y al día siguiente, mientras tomaba café con Esteban, me di cuenta de que él evitaba mirarme a los ojos. Le conté lo sucedido, esperando encontrar en él alguna reacción de sorpresa o incredulidad, pero lo único que hizo fue asentir lentamente, como si ya lo hubiera esperado. «Ramiro, no vamos a librarnos de esto», me dijo al final con un tono resignado. «Y lo sabes, tenía razón».
En los días posteriores, cada vez que sentía una presencia, en lugar de huir como al principio, me quedaba inmóvil, intentando percibir algo más, un olor, un sonido, un cambio en la temperatura. A veces detectaba un aroma tenue a cera derretida, como el de las velas que se consumen en las capillas. Otras, un frío repentino me recorría la espalda, incluso en las tardes más calurosas. Empecé a comprender que el miedo, aunque seguía ahí, estaba dando paso a otra sensación, una mezcla de curiosidad y de una extraña familiaridad. No era que quisiera acercarme a esas presencias, pero algo en mí empezaba a aceptar que formaban parte de mi realidad y que quizás siempre lo harían. Sin embargo, en el fondo, sabía que aceptar no significaba estar a salvo y que, tarde o temprano, algo más iba a suceder. Algo que pondría a prueba no solo mi cordura, sino mi capacidad de seguir viviendo con lo que había visto. A partir de la noche de los 3 golpes en mi ventana, dejé de creer que aquello podía desvanecerse con el tiempo. No era una racha de nervios ni un residuo de miedo mal digerido. Era algo vivo, adherido a los pliegues más discretos de mi rutina, esperando el momento en que mis defensas bajaran para hacerse notar. Y sin embargo, por extraño que parezca, la angustia no fue lo primero que me empujó a moverme, sino la vergüenza. Me avergonzaba no entender, sentirme a la deriva en un terreno que, a mis 42 años, yo suponía dominado, el de lo real. El lunes siguiente llamé a Esteban temprano. No quería darle tiempo de pensar excusas. Le propuse vernos esa misma tarde, no en su casa ni en la mía, sino en una fonda cerca del Mercado Hidalgo, un lugar ruidoso donde el ajetreo y las conversaciones de los demás pudieran ocultar la nuestra. Aceptó sin entusiasmo, pero aceptó. Cuando llegué, ya estaba sentado con los codos en la mesa y las manos enlazadas como si estuviera rezando sin querer. Pedimos café. Le conté, de corrido, lo de la mujer detrás del vidrio, lo de su desaparición cuando abrí, lo del frío en la nuca que me había acompañado hasta el amanecer. Él escuchó sin interrumpir. Al final, respiró hondo. No estás solo, me dijo. Anoche volví a escuchar a alguien caminando en el pasillo de las recámaras. Di 3 pasos afuera y se detuvo. Regresé al cuarto y los pasos se reanudaron justo del otro lado de la pared. No dije nada. Había una lógica en ese tipo de sucesos, una lógica torcida. No venían cuando uno los esperaba, no se manifestaban cuando habría testigos adicionales que pudieran avalarnos. Aparecían cuando el mundo estaba en pausa, cuando la casa respiraba silenciosamente y el reloj dejaba caer con crueldad cada segundo sobre el piso. Comimos sin hambre. Le dije lo que no había dicho en voz alta todavía, que necesitaba entender, aunque la comprensión trajera consigo un peso mayor. Esteban me miró con una mezcla de cansancio y lealtad que le conocía de otras épocas, antes del convento. Hay alguien que quizás sepa, murmuró. Mi cuñado trabaja en mantenimiento de un hospital del centro. Me contó hace un tiempo que una de las monjas que colaboraba ahí en tareas de pastoral había sido parte del convento donde estuvimos. Ya está retirada. Vive en una casa pequeña, en una calle en pendiente rumbo a la Valenciana. No sé si querrá hablar. Le pedí el nombre. Era la hermana Amalia. Apunté la dirección en una servilleta como si eso le diera estabilidad a la decisión. Esteban no preguntó si yo quería ir solo. Lo dio por hecho. Nos despedimos con un apretón de hombros y esa complicidad silenciosa que se establece entre quienes han visto algo que nadie más admitiría. Fui al día siguiente, por la tarde. La casa de la hermana Amalia tenía una puerta azul descascarada y un jardín mínimo con 3 macetas de barro alineadas como en procesión. Toqué. Tardaron en abrir. Cuando por fin se entreabrió la puerta, vi a una mujer menuda, de rostro claro y ojos muy negros, sin hábito, con un suéter gris. Me presenté con torpeza. Dije mi nombre, que había trabajado en la remodelación de un convento, que necesitaba hacerle unas preguntas. Ella no me invitó a pasar. Me miró largo rato, evaluando. Entonces dijo, si viene a que le confirme lo que no quiere creer, pásele. Si viene a que le quite la angustia mintiéndole, no puedo ayudarle. Entré.
La casa olía a eucalipto y pan. Había una mesa limpia y un crucifijo sencillo en la pared. Me ofreció té. Le conté lo esencial, sin adornos ni intentos de interpretación. La figura en la ventana, la canción de cuna en un cuarto vacío, las monjas que aparecían en 2 sitios a la vez, la fotografía con fechas. Dije fechas y sentí por primera vez cómo esa palabra se me clavaba en las encías. Algo definitivo, ajeno, sellado. La hermana Amalia escuchó con la serenidad de quien ha visto crecer un árbol durante décadas. Cuando terminé, dejó la taza sobre el plato y preguntó, ¿le enseñaron el archivo? Asentí. Ella también lo hizo. Despacio. No todas las casas donde habitan consagradas mantienen a la vista su historia completa, dijo. Las nuestras la guardan, a veces demasiado bien. Cuando se reabrió aquel convento para recibir a una comunidad nueva, hubo cosas que nunca se cerraron del todo. Algunas hermanas murieron allí, felices o no, con tareas sin concluir. Algunas tenían roles tan arraigados que cuando sus cuerpos faltaron, su costumbre quedó en el aire. Es una forma de permanecer. No siempre hacen daño. Casi nunca. Casi, repetí sin querer. Casi, confirmó. Hay algo que usted debe entender. Los vivos y los muertos cohabitan en ciertos lugares, no por capricho, sino por continuidad. Cuando ustedes entraron, cuando llevaron ruido, polvo y voces ajenas, removieron esas capas. No es culpa suya, pero abrir una pared es también abrir un tiempo. Aquello no me tranquilizó, pero se parecía a una explicación, una que, al menos, reconocía que lo que vi y oí era posible. ¿Y lo que nos sigue? Pregunté al fin. ¿Por qué no se quedó todo allí? La hermana Amalia fijó los ojos en mí como si estuviera mirando más allá de la piel. Porque usted las miró de frente, dijo, porque las reconoció. Ellas saben cuando alguien las mira como a una persona y no como a un rumor. Y cuando eso sucede, a veces lo acompañan, no para asustarlo, para no estar solas. No supe qué decir. Pensé en Esteban dándose la vuelta en los pasillos, en mí escondiéndome en las oquedades de la obra, en la monja de rostro afable que preguntó con voz suave si necesitábamos ayuda, en la tristeza genuina con la que vio huir a mi amigo. Había compasión allí, enterrada bajo el miedo. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. ¿Rezo? ¿Prendo una vela? Llamo a un sacerdote. La hermana Amalia se encogió de hombros, pero no con indiferencia, con honestidad. Puede rezar, puede prender una vela, puede hablar con un sacerdote si eso le da forma a su esperanza. Pero sobre todo, no les mienta con su miedo. Si vuelve a sentir que hay alguien del otro lado del vidrio, no les cierre la ventana de golpe. Tampoco la abra con temeridad. Reconozca que están ahí. Pida permiso para descansar. Agradezca el día siguiente. Ponga límites con respeto. Los límites también son una oración. Guardé silencio. Ella se levantó, fue a una alacena y regresó con una pequeña estampa, no de un santo, sino de una mujer anónima con las manos juntas. En el reverso había una frase escrita a mano: que el que busca no olvide quienes se quedan. No es amuleto, aclaró, es un recordatorio. Usted puede irse. Algunas no, pero no por eso están perdidas. Salí a la calle con la luz horizontal de la tarde cortándome la vista. Caminé sin rumbo definido, repitiendo en la cabeza esas últimas palabras. No por eso están perdidas. Esa noche dormí mejor, no porque creyera que todo había terminado, sino porque por fin tenía un marco para nombrarlo. Las palabras son una cuerda que uno se echa al pecho cuando el suelo se mueve. Durante las semanas siguientes probé, sin método rígido, eso de los límites. Cuando el aire de la sala se ponía más frío sin razón, decía en voz baja: voy a descansar, con su permiso. Cuando el pasillo parecía prolongarse más de lo que la arquitectura permitía, me detenía y tocaba el marco de una puerta, como quien toca tierra firme. Y sucedió algo curioso. No dejaron de ocurrir cosas, pero cambiaron de peso. Aquella presencia al otro lado del vidrio no volvió, o si volvió, lo hizo con la delicadeza de quien no quiere romper un vaso. Esteban, en cambio, iba en otra dirección. Cuanto más intentaba yo acomodar las piezas, más se aislaba él. Me evitaba llamadas, posponía reuniones, inventaba turnos de trabajo que no tenía. Lo busqué una tarde, preocupado. Me abrió con los ojos rojos de no dormir. No puedo,
me dijo. No puedo hacer como que convivo con esto. Anoche escuché una canción. Era, no sé cómo decirlo, como si alguien me arrullara desde la cocina. Fui, no había nadie. Dejé la luz encendida, regresé al cuarto, cerré los ojos y la canción siguió, pero ahora detrás de mi cabeza, como si la pared cantara. Rompí a llorar, Ramiro. No me reconozco. Lo escuché sin intentar convencerlo. Entendí por primera vez con claridad que cada quien carga de forma distinta una misma piedra. Le hablé de la hermana Amalia. Dudó, pero al final aceptó verla. Le di la dirección. No supe si fue. A los pocos días sucedió algo que me sacó de las pequeñas estrategias aprendidas y me devolvió, de golpe, a la orilla de lo incomprensible. Regresaba de noche por la calle de mi casa. Al doblar la esquina vi la puerta entreabierta. Me alarmé. Empujé con cuidado. Encendí la luz. Todo estaba en su sitio. Fue entonces cuando lo oí. El golpeteo rítmico, no en la ventana esta vez, sino en el interior, contra la pared del pasillo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Tragué saliva y caminé hacia el sonido. Al acercarme, supe con certeza dónde se producía. En el tramo de pared detrás del que, del otro lado, corría el closet empotrado del cuarto. Pegué la mano. Sentí una vibración leve. No era la tubería ni el vecino. Ponga límites con respeto, recordé. Apoyé la frente en la pared un segundo. Respiré. Voy a abrir la puerta del closet, dije. Si hay algo que deba oír, o lo oigo ahora, o no lo vuelvo a oír nunca. Abrí. El sonido cesó de inmediato. Me quedé quieto en el marco, con esa sensación absurda de estar haciendo el ridículo ante lo invisible. Entonces, en el estante superior, algo llamó mi atención. Una caja de zapatos que no recordaba haber colocado allí. La bajé. La tapa estaba floja. Dentro, perfectamente alineadas, había 6 fotografías antiguas, todas en blanco y negro, de edificios religiosos de la ciudad, oratorios, capillas, conventos. En la última, reconocí, con el corazón agolpándose, la fachada del convento donde habíamos trabajado. Yo no tenía esas fotos. Nadie me las había dado. No sabía cómo habían llegado a mi casa. Hubo un instante, brevísimo, en que la tentación del drama me rozó. Tirar las fotos, salir corriendo, gritar. No lo hice. Las acomodé sobre la mesa, una por una. En el reverso, a lápiz, había fechas y nombres de calles. En la del convento, una anotación adicional. Ellas todavía caminan. No dormí, pero por motivos distintos a los de otras noches. Aquello era otra cosa. No un golpe o una sombra a la que uno atribuye, por salud mental, un origen incierto. Eran objetos con peso y olor depositados en un sitio mío. Era una intención. Al día siguiente busqué de nuevo a la hermana Amalia. Me recibió con la misma serenidad antigua. Le mostré las fotografías. Las sostuvo con cuidado, como quien toma un vaso fino. A veces encuentran la manera de hablar, dijo. Las cosas son un lenguaje para ellas. Los nombres, las fechas también. ¿Ve esta mano? Se señaló los nudillos. He lavado pisos y he acomodado sillas más horas de las que sé contar. Las manos recuerdan. Las casas también. Usted vive en una. Eso ayuda. ¿Qué quiere decirme esto? Les pregunté. Que no está en peligro, por ahora, respondió. Que hay memoria en juego. Que hay un llamado a hacerse cargo de algo. No sé si puede ayudar. Tal vez sí. Tal vez solo deba mirar con una atención que los demás no dan. Tal vez deba llevar estas fotos a quien corresponda. Tal vez deba volver. ¿Volver? Al convento, dijo sin apuro. No para quedarse, para cerrar donde se abrió. Los vivos siempre piensan que cerrar es olvidar. A veces cerrar es reconocer. Salí con la idea incendiándome por dentro. No quería volver. Ese no querer era, paradójicamente, lo que me confirmaba que debía hacerlo. Llamé a Esteban. Me mandó a buzón. Le escribí un mensaje breve. Necesito regresar. Si no vienes, voy solo. No contestó. Preparé lo mínimo. Una carpeta con las fotografías, una libreta, una pluma. En el bolsillo, la estampa de la hermana Amalia. No por superstición, por compañía. Fui un jueves, al caer la tarde, cuando la ciudad se vuelve de bronce y el murmullo baja 1 grado. Toqué el timbre de la portería. Me recibió una hermana joven que no conocía. Me presenté. Expliqué que yo había trabajado en la remodelación años atrás, que tenía algo que entregar a la persona a cargo de los archivos,
me hizo pasar. No era la misma luz, ni el mismo olor, pero era el mismo sitio. Cada paso hizo sonar en mi pecho recuerdos que no quería convocar. Esperé en el zaguán. Minutos después apareció una mujer de mediana edad, hábito bien planchado, mirada clara. «Soy la hermana Clara», dijo. «Me dijeron que trae algo». Le tendí la carpeta sin discurso. La abrió. Miró cada fotografía con un respeto que agradecí. En su rostro se dibujó un gesto pequeño, difícil de descifrar, entre el reconocimiento y la sorpresa. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó al fin. «En mi casa», dije, «en una caja que no era mía». No se sorprendió como lo haría cualquiera. Asintió con gravedad. «Caminen», dijo. Atravesamos 2 corredores y llegamos a una sala que recordaba: la biblioteca cerrada, el archivo, la misma mesa de madera, el olor a papel viejo. La hermana Clara abrió un cajón, sacó un álbum encuadernado con hilo, buscó con dedos expertos, puso al lado de mis fotos las suyas. Coincidían. Al reverso, la misma caligrafía, la misma manera de anotar las calles. En algunas, un nombre repetido: Sor Beatriz. Ella era la encargada de registrar, explicó. Se tomó en serio su tarea. Incluso después, la frase quedó suspendida. Incluso después, miré a la hermana Clara. No esquivó mi mirada. «Sé lo que vio», dijo. «Lo que usted y su compañero vieron. No se preocupe, no está aquí para ser reprendido. Está aquí porque trajo de vuelta lo que no debía haberse ido. Gracias». No supe qué hacer con ese agradecimiento. Era tan desproporcionado respecto de mi desconcierto que me sentí torpe, como un niño que regresa un lápiz prestado y lo aplauden por salvar un barco. «¿Hay algo más que deba hacer?», pregunté. La hermana Clara pensó un instante. «Sí», dijo. «Debe despedirse. No de mí, de ella. Si la vuelve a oír, si la vuelve a sentir, diga su nombre. Dígalo con respeto, pero dígalo. A veces, lo único que necesitan para irse es que alguien las llame por lo que fueron». Salí del convento con un cansancio dulce. No era alivio, pero se le parecía. Caminé hasta la plaza y me senté un rato a dejar que la tarde se apagase del todo. En el teléfono, un mensaje de Esteban finalmente: «No puedo ir. Si necesitas algo, te escucho mañana». Le respondí con pocas palabras. Le conté lo esencial. Me dijo que quizá, con el tiempo, él también podría volver. No insistí. Esa noche en casa dejé la ventana entreabierta, no por desafío, por coherencia. Apagué las luces, me acosté, cerré los ojos. Hubo un silencio largo, casi perfecto. Entonces, como si un hilo tensísimo se soltase, escuché una respiración que no era la mía, muy leve, en el pasillo. No me moví. Dije, con la voz más limpia que pude reunir: «Beatriz». El aire cambió. No hizo frío, no se quebró ningún vaso. Hubo apenas la sensación inconfundible de una presencia que se yergue para ser vista y luego, lentamente, se acomoda para desaparecer. No regresó la canción, ni los golpes. Quise llorar, no por miedo, sino por algo más antiguo, menos nombrable, la certeza de que el mundo es más ancho que lo que mi cabeza admite y de que nuestro trato con ese ancho requiere a veces una cortesía que hemos olvidado. Me dormí tarde, con la estampa entre los dedos. Al amanecer, el closet estaba como lo había dejado, sin cajas ajenas, sin fotos. Desayuné en silencio. El teléfono vibró. Era Esteban. Soñé que caminábamos otra vez por el patio. No había nadie. «Creo que puedo intentarlo», respondí con un «cuando quieras». No añadí más. Sabía que, a partir de ahora, cada paso debía darse con la calma con la que se cierra una puerta antigua para que no rechine. No sé si todo terminó. No sé si algo termina alguna vez. Lo que sé es que desde esa noche las cosas en mi casa tienen un ritmo que reconozco como mío, con espacios para el descanso y para el recuerdo. A veces, al cruzar el pasillo, toco el marco, como quien saluda. Otras, al lavar un plato, pienso en las manos que barren, en los registros, en los nombres escritos al reverso de las cosas, y entiendo, con una lucidez que antes me humillaba, que el miedo necesita un destinatario para multiplicarse. Cuando se lo niegas, se sienta.
se calma, espera. Tal vez lo siguiente sea acompañar a Esteban de regreso, aunque sea hasta la puerta. Tal vez lo siguiente sea aceptar que no siempre hay clímax, que a veces el legado del horror es solo aprender a vivir con un corredor más largo de lo normal. Pero algo me dice, en un rincón de mí que se ha ido afinando, que todavía hay una revelación que no alcanzo. Una pieza que falta, no una amenaza, un origen. Y cuando falta un origen, el tiempo insiste. Durante varias semanas después de pronunciar ese nombre en la penumbra de mi habitación, la vida recuperó una calma que casi me atreví a llamar normal. No había golpes en las paredes, no aparecían cajas desconocidas en mis armarios, no veía figuras inmóviles al otro lado del vidrio. Sin embargo, esa aparente paz no estaba hecha de olvido. Era más bien como cuando uno guarda algo frágil en un cajón y aunque no lo mire, sabe perfectamente que está allí y que debe tratarlo con cuidado. El trabajo en la constructora seguía, pero en obras distintas, lejos de cualquier edificio religioso. Esteban comenzó a responder mis mensajes con más frecuencia, aunque todavía se mantenía evasivo cuando el tema del convento aparecía, incluso de forma indirecta. No obstante, percibía en él un cambio. Ya no me cortaba con la brusquedad de antes, sino que dejaba huecos de silencio que parecían invitaciones tímidas a que yo le diera un motivo para hablar. Una noche aceptó que pasara por su casa. Nos sentamos en el patio con 2 tazas de café que se enfriaban rápido en el aire fresco de Guanajuato. Me contó que, desde que yo había vuelto al convento, sus noches eran más tranquilas. Aún escuchaba, de vez en cuando, algún paso o una respiración leve, pero ya no estaban cargados de la misma presión que antes. No era que hubieran desaparecido del todo, sino que se habían replegado a un lugar donde podían existir sin devorarlo. Creo que lo que hiciste ayudó, me dijo, y su voz no tenía el tono escéptico que yo habría esperado meses atrás. Aunque todavía siento, no sé, como si algo estuviera incompleto. Lo entendía perfectamente. Yo también lo sentía. Era como si pese a todo lo ocurrido, hubiera una parte de la historia que seguía oculta, un origen que no habíamos alcanzado a conocer. Y en las historias que involucran a los muertos, los orígenes importan tanto como los finales. Pasaron unos días hasta que decidí ir a ver nuevamente a la hermana Amalia. No quería abusar de su paciencia, pero intuía que si alguien podía llenar ese vacío, era ella. La encontré sentada en el jardín delantero, cuidando sus macetas. Me recibió con un gesto tranquilo. Le expliqué que, aunque muchas cosas se habían calmado, sentía que quedaba algo pendiente. Ella asintió, como si hubiera estado esperando que yo llegara a esa conclusión. Hay cosas que no se revelan hasta que uno está listo para escucharlas, dijo. Usted ha sido respetuoso, ha devuelto lo que no era suyo, ha llamado por su nombre a quien lo necesitaba, pero aún no sabe que la retuvo a ella, ni a las otras. Le pregunté si podía contármelo. Me indicó que la siguiera dentro de la casa. En una estantería de madera sacó una carpeta de tapas duras. Al abrirla, vi que contenía recortes de periódicos antiguos, documentos y fotografías. Me explicó que en su juventud había tenido la costumbre de recopilar noticias relacionadas con conventos y casas religiosas, especialmente aquellas que hablaban de cierres, remodelaciones o eventos trágicos. Pasó las páginas hasta detenerse en un artículo amarillento, fechado en 1968. El titular decía: Convento clausurado por investigación interna. Leí los párrafos iniciales. Hablaban de una inspección eclesiástica que había detectado irregularidades administrativas y posibles faltas graves en el cuidado de las internas. El convento en cuestión era el mismo en el que nosotros habíamos trabajado, aunque en aquel tiempo pertenecía a una orden distinta. La investigación nunca se hizo pública en detalle, dijo la hermana Amalia. Hubo rumores de maltrato, de aislamiento forzado, de enfermedades que se agravaron por falta de atención médica. Varias hermanas murieron en un lapso de pocos meses.
Oficialmente fueron causas naturales, pero quienes estuvieron allí saben que algunas de esas muertes pudieron evitarse. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en las presencias que habíamos percibido. ¿Cuántas de ellas serían de esas mujeres? ¿Cuántas se habían quedado porque su final había llegado demasiado pronto, sin cierre, sin justicia? La hermana Amalia me mostró entonces una foto en blanco y negro. Era un grupo de 6 monjas de pie frente al edificio. Entre ellas reconocí con un sobresalto el rostro de la mujer que había visto en mi ventana aquella noche. No llevaba hábito completo, sino una bata clara. Tenía las manos cruzadas al frente y una expresión que no sabría describir. No era sonrisa, no era tristeza. Era una mirada fija, consciente. Ella es Beatriz, confirmó Amalia. Murió en 1970, oficialmente de una fiebre fulminante, pero los registros internos que yo vi dicen que llevaba semanas con síntomas y no recibió atención adecuada. Era joven, tenía menos de 30 años. Guardé silencio. Comprendí que, aunque pronunciar su nombre había sido un acto de respeto, entender su historia completaba el gesto. Ella no había permanecido allí por capricho o costumbre. Había un dolor que la ataba. ¿Y las demás?, pregunté. La hermana Amalia pasó otras fotos, señalando rostros que yo no había identificado antes. Algunas tenían la misma expresión ausente que recordaba de ciertos encuentros en los pasillos del convento. Me contó fragmentos de sus historias. Una había sido apartada de su familia por decisión de un superior. Otra había llegado con una enfermedad crónica y pasado sus últimos años recluida sin visitas. Ninguna había tenido un funeral fuera de los muros. Cuando las muertes se concentran en un mismo sitio y en un mismo tiempo, ese lugar se impregna, dijo Amalia. No importa cuánto se pinte, se repare o se modernice, las paredes guardan, y las personas que parten sin despedirse también guardan. Me pregunté, en voz alta, si era posible ayudar a que todas encontraran un cierre, no solo Beatriz. La hermana Amalia me miró como si evaluara la seriedad de mi intención. Es posible, dijo finalmente, pero no es tarea de un día, ni de una sola persona. Y debes saber algo, a veces quienes se quedan no quieren irse, no porque disfruten de su estado, sino porque sienten que su presencia protege algo o a alguien. Me dio un papel con una lista de nombres y fechas. Eran las que había podido confirmar. Me sugirió que si alguna vez volvía a sentir la cercanía de una de ellas, probara a pronunciar también esos nombres, que no esperara un milagro inmediato, pero que entendiera que cada reconocimiento era una hebra cortada de la cuerda que las retenía. Salí de la casa con esa lista doblada en el bolsillo. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido a unas calles de allí. Mientras caminaba, pensé en lo que significaba llevar esos nombres conmigo. Era un peso, sí, pero también una responsabilidad que no podía ignorar. No era casualidad que las fotos hubieran aparecido en mi casa, ni que yo hubiera visto ciertos rostros con tanta claridad. Tal vez me habían elegido, o tal vez simplemente había sido el que no miró hacia otro lado. Esa noche, antes de dormir, saqué la lista y la leí en voz baja. No lo hice con rituales ni velas, solo me aseguré de pronunciar cada nombre con cuidado. Cuando terminé, sentí un leve cambio en el ambiente, como cuando se abre una ventana en una habitación cerrada por horas. No había frío ni sombras, solo un espacio más liviano. En los días siguientes, tuve sueños en los que caminaba por el convento. No eran pesadillas, no había persecuciones ni figuras que se desvanecieran. Eran paseos tranquilos por pasillos iluminados por la luz de la tarde. A veces veía a una o dos monjas de espaldas realizando tareas simples: arreglar flores, barrer, acomodar libros. Nunca se volvían a mirarme, pero yo sabía que reconocían mi presencia. No se lo conté a Esteban de inmediato. Quería asegurarme de que no eran simples invenciones de mi mente, intentando cerrar un ciclo. Pero una mañana, él me llamó para decirme que había soñado con el convento. En su sueño, las ventanas estaban abiertas y entraba aire fresco. No había miedo, solo calma. Tal vez ya estamos
Estamos más cerca de entender, me dijo. No respondí enseguida. Sabía que lo que quedaba por delante no sería sencillo, pero también sabía que, cuando uno comienza a escuchar de verdad, incluso lo que viene del otro lado, las piezas empiezan a encontrar su lugar. La lista de nombres que me dio la hermana Amalia se volvió un objeto cotidiano, doblada en 4. Viajaba conmigo en la cartera. Por las noches la ponía sobre el buró, como si la sola cercanía pudiera ajustar algo en el aire. Leía esos nombres en voz baja, sin prisa, y cada vez que lo hacía sentía un alivio tenue, parecido al que da abrir una ventana después de horas de encierro. No era fe ciega, era atención. Pasaron algunos días hasta que Esteban aceptó lo que yo ya venía rumiando. Teníamos que regresar juntos al convento, no a desafiarlos ni a jugar a ser valientes, sino a completar el gesto que había quedado a medias. Le conté lo que me dijo la hermana Clara sobre despedirse con nombre. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Al final, dijo que sí con la cabeza, como quien acepta una verdad que no le gusta, pero que reconoce como necesaria. Elegimos un viernes. La ciudad, a esa hora de la tarde, se doraba como siempre, con los callejones volviéndose más largos de lo normal y las sombras pegándose a las paredes. Caminamos sin hablar. En la portería nos recibió otra joven, distinta a la de la vez anterior, y en cuestión de minutos estábamos de nuevo frente a la hermana Clara. Le expliqué que esta vez veníamos los dos, que cargábamos con algo de allá afuera, que no terminaba de soltarnos y que queríamos despedirnos. No hubo sermones, no hubo advertencias teatrales. Ella asintió, agradeció y nos llevó de nuevo al archivo. Ese cuarto olía a papel y madera, pero también a un frío muy leve, el de un sitio donde alguien abre puertas y ventanas en horas intermedias para ventilar lo que no se usa. La luz era oblicua, sin polvo en suspensión. La hermana Clara nos mostró algo que no había visto la primera vez: un cuaderno delgado, cosido a mano, con tapas de cartón. Adentro, listas de tareas: arreglar manteles, bajar flores secas, registrar salmos. En las últimas páginas, una letra distinta, más nerviosa, tomaba nota de pequeñas cosas. Lucía pregunta por su madre. Alguien dejó el pasillo abierto. No olvidar contar platos. Al pie de cada una firma: Beatriz. Sentí que la garganta se me cerraba. No porque hubiera un misterio resuelto, sino porque había una vida en detalle, reducida a esas frases. Pensé en lo que dijo Amalia: los roles tan arraigados que, cuando los cuerpos faltan, la costumbre queda en el aire. Allí estaba esa costumbre, templada en papel. Si van a despedirse con nombres, dijo la hermana Clara, háganlo aquí. Es el sitio que ellos reconocen como propio. Nos dejó solos. Cerró la puerta con suavidad. Esteban me miró como si esperara una instrucción. Yo no tenía ninguna. Saqué la lista. Leímos despacio, sin nada ceremonial, solo con el cuidado de quien pronuncia algo que merece exactitud. Con cada nombre, un silencio breve. Con cada apellido, una respiración. No hubo golpes, ni luces que parpadearan, ni rachas de viento. Hubo, eso sí, una sensación nítida de que la habitación cedía un poco, como si lo que estaba tenso se aflojara un nudo. Terminamos. Esteban apoyó las manos en la mesa, exhausto. Se rió sin humor. No sé qué esperaba, dijo. Tal vez esperaba nada. Tal vez esperaba llorar. No es teatro, respondí. Es despedida. Antes de irnos, me quedé viendo el cuaderno de Beatriz. No lo toqué, no era mío, pero me grabé en la memoria 2 líneas al azar, como se aprende una oración breve para no perderse en un camino. Cerrar las ventanas del pasillo antes del anochecer. No olvidar contar platos. Salimos del archivo cuando la luz ya empezaba a dejar de ser tibia. La hermana Clara nos acompañó hasta el zaguán, nos dio las gracias otra vez. Y entonces, con esa naturalidad suya que nunca sabré si es prudencia o sabiduría, añadió: si en sus casas queda ruido, acuérdense también de agradecer. A veces queremos cortar, pero despedir es también agradecer. Y a los agradecimientos, los muertos les tienen paciencia. Caminamos calle abajo sin hablar. La ciudad sonaba como siempre. Pasos, voces, algún motor lejano. No hubo epifanías, no hubo presagios. Hubo, eso sí, un cansancio raro, el de haber sostenido algo invisible con las manos durante un buen rato. Esa noche,
ya en mi casa, hice lo que me sugirieron sin necesidad de forzar un tono que no me salía. Dije, gracias, no a alguien en particular, no con palabras prefabricadas. Gracias por dejarme dormir, dije. Gracias por haber avisado con cuidado. Cerré la ventana con la calma de quien cierra un libro a la mitad y sabe que lo va a retomar sin prisa. Dormí. Y por primera vez en meses no soñé con pasillos. Los días siguientes fueron discretos. El mundo se alineó con la parsimonia de siempre. El mercado con su ruido, la ruta del autobús, el olor del café por la mañana. Esteban me escribió poco, pero cuando lo hizo no había tensión en sus frases. La casa está más ligera, dijo una tarde. Anoche, nada. Respondí con una sílaba. Esas que valen más por lo que callan. Pensé que allí terminaba todo, que el resto sería una cola fina de memoria que se iría extinguiendo sin ruido. Pero lo que queda no siempre es un remanente, a veces es una invitación. Un miércoles, casi al anochecer, tocaron mi puerta. Era la hermana Amalia, sin prisa, con su suéter gris. No me sorprendió verla, no porque lo esperara, sino porque había dejado de sentir sorpresa por las cosas que antes me habrían hecho trastabillar. Le ofrecí pasar, aceptó. Nos sentamos a la mesa. Me miró como miran los que están a punto de hablar de algo que les cuesta. Hay algo que no le conté, dijo. No porque lo quisiera ocultar, sino porque no tenía claro si sumaría o confundiría. Le hice un gesto para que siguiera. Beatriz no solo registraba tareas, registraba ausencias. Dijo, falta un plato, falta una toalla, falta una hermana. Escribía eso y debajo, el día entero parecía quedar esperando a que algo regresara. Hay casas donde la contabilidad no es de objetos, sino de presencias. Ese cuaderno a veces parece un inventario de lo que no vuelve. No supe qué hacer con esa idea. Era íntima y vasta al mismo tiempo. La casa como un cuerpo que echa de menos, el papel como un órgano que compensa. ¿Por qué me lo dice ahora?, pregunté. Porque creo que lo que está haciendo no es solo despedirse, respondió. Es devolver las fotos, los nombres, las gracias. Usted está devolviendo. Y quien devuelve, tarde o temprano, se encuentra con algo que nadie le pidió. Un origen. Cuando devuelves lo que no es tuyo, lo que es tuyo aparece limpio. Se levantó. Antes de irse, dejó en la mesa una llave pequeña, de hierro, antigua. Al verla, sentí una incomodidad que no supe nombrar. ¿Qué abre?, pregunté. Un armario en el convento que nadie usa, dijo. O eso dicen. Está en el corredor norte, al final, detrás de una puerta que parece no llevar a ninguna parte. No se la doy porque la necesiten. Se la doy porque, si algún día sienten que falta la pieza que falta, sepan que no todas las llaves abren puertas. Algunas abren palabras. Se fue. La llave quedó en la mesa como quedan los objetos que uno no sabe dónde poner. Demasiado importantes para el cajón de siempre. Demasiado enigmáticos para el buró. Tardé 3 días en juntar el coraje. No porque temiera encontrar algo horroroso detrás de una puerta vieja, sino porque entendí, con retraso, lo que implicaba. No se trataba de ver, sino de reconocer. Llamé a Esteban el sábado por la mañana. Le conté. Me dijo que no. Después dijo que sí. Quedamos para el lunes. Último turno de luz. La hermana Clara nos recibió con la misma discreción. No le mostramos la llave. No hizo falta. Nos condujo por el corredor norte. Al final, una puerta ciega pintada del mismo color que la pared, con una cerradura minúscula. Metí la llave. Entró con una resistencia sorda, como si empujara recuerdos. Giró, abrió. No era un cuarto. Era un hueco profundo con estantes. Un armario grande, sin ventanas, y en él cajas, no modernas. Cajas de madera con rótulos escritos a tinta, inventario de ropa, correspondencia, registro 1967-1970. La hermana Clara no habló. Hizo un gesto para que tomáramos una, la que decidiéramos. Elegí la última. Pesaba lo justo para ser tomada en serio. La mesa del archivo, otra vez, se volvió el escenario. Dentro de la caja había sobres. El primero, al abrirlo, lanzó el olor más antiguo que he olido en años. Papel, cera, un resto de humedad. Las cartas eran solicitudes de traslado, recetas médicas, avisos internos. Pero entre esos papeles administrativos había otros.
más íntimos. Anotaciones a mano sobre dolores de cabeza persistentes, fiebre, insomnio, firmas incompletas. Al fondo, un cuadernillo pequeño sin título. Lo abrí. Las primeras páginas eran un calendario de guardias. Después, sin transición, una voz. Hoy faltó un plato. Hoy faltó una toalla. Hoy faltó la hermana Rosa. La letra era la misma que vi en el cuaderno delgado de cartón. Beatriz. Esteban leyó por encima de mi hombro. Sentí cómo contenía la respiración. Pasamos las páginas con cuidado. La última entrada no estaba terminada. Hoy faltó la ventana del pasillo. Ahí se cortaba. No había fecha, o la tinta se había desvanecido. Cerré el cuadernillo. Las ventanas del pasillo antes del anochecer, dije sin querer, repitiendo aquella línea que me memoricé. La hermana Clara asintió, apenas, y entonces habló por primera vez desde que entramos. A veces las casas piden lo que nadie oye, y el que oye se vuelve responsable. No respondió ninguna de nuestras preguntas tácitas. No hizo falta. Guardamos todo como estaba. Cerramos la caja. Regresamos el armario a su silencio. La llave volvió a mi bolsillo, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Salimos con la última luz. Esteban, en la calle, me tocó el hombro. Ya entendí, dijo. No se trataba de que nos asustaran, se trataba de que alguien escuchara cuando faltaba algo. No supe si esa comprensión era el cierre o el umbral. Caminé a casa con una calma grave. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho nunca. Caminé el pasillo y, una por una, cerré las ventanas imaginarias de un convento que no era el mío. No por superstición, por respeto. Faltaba una ventana. Dije, en voz que apenas me alcanzaba a mí. Ya no falta. Dormí sin sueños. Al amanecer, el aire en la casa tenía el espesor justo, ni pesado ni leve. Me serví café. El teléfono vibró. Era Esteban. Gracias. Respondí con otra palabra que en esa mañana fue más grande que yo. Presente. Queda algo todavía. No es amenaza, es origen. Y los orígenes no se miran de golpe. Se rodean, se nombran, se devuelven. Cuando estén listos, vuelven solos. Yo, por primera vez, no tengo prisa. Las semanas posteriores a la apertura del armario en el corredor norte fueron como un eco largo que no trae ruido nuevo, pero tampoco desaparece. La llave permanecía en mi escritorio, a la vista, sin que yo decidiera todavía qué hacer con ella. No quería devolverla como quien se desprende de un objeto que incomoda, ni guardarla en un cajón como si fuera un recuerdo privado. Había algo en ese pequeño pedazo de metal que sentía inconcluso, como si todavía no hubiera cumplido su recorrido. Esteban y yo nos veíamos poco, pero cada encuentro estaba marcado por una atención distinta. Ya no hablábamos del convento con el tono temeroso de antes, sino como se habla de un lugar donde viviste algo que te cambió y que sigue exigiendo cuidado al recordarlo. Él parecía más tranquilo. Dormía mejor. No había vuelto a escuchar canciones de cuna ni pasos en sus pasillos. Yo tampoco. Sin embargo, había algo que me inquietaba. El cuadernillo de Beatriz, con su última línea interrumpida, se repetía en mi cabeza como un golpe suave que insiste en una puerta cerrada. Una noche de domingo, mientras ordenaba papeles viejos, vi que la lista de nombres que me dio la hermana Amalia se había doblado de forma distinta. No recordaba haberla tocado desde la última vez que la leí. La desplegué. No había nada cambiado en el papel. Los mismos nombres, las mismas fechas. Pero al girarla para guardarla, vi que en el reverso, escrito a lápiz y con la misma caligrafía inclinada que había reconocido en otros documentos, había dos palabras: ventana abierta. Sentí un frío leve en las manos, no de miedo repentino, sino de certeza. Ese mensaje no estaba allí antes. Me levanté y recorrí la casa. Todas las ventanas estaban cerradas, como siempre antes de dormir. Regresé a la mesa. Volví a mirar la llave sobre el escritorio. Supe que la pieza que faltaba tenía que ver con eso, no con una ventana física, sino con algo que había quedado abierto en el sentido que Beatriz entendía. Algo que faltaba por cerrar para que la contabilidad estuviera completa. Llamé a Esteban esa misma noche. Le conté. No se sorprendió. Me dijo que él había tenido un sueño en el que caminaba por un pasillo interminable. Las ventanas estaban todas cerradas, menos una al final. Al acercarse,
veía que no daba al exterior, sino a una habitación oscura con estantes vacíos. Tal vez sea el mismo lugar, dije. Tal vez tengamos que volver una vez más. Esteban suspiró, como quien acepta un trabajo que sabe inevitable. Quedamos en ir el martes. Quería que fuera un día laborable, con la rutina del convento activa, sin el silencio de fin de semana que siempre hacía más densos los corredores. La hermana Clara nos recibió y no preguntó. Tal vez intuía que había hilos sueltos. Caminamos directamente hacia el corredor norte. El armario estaba como lo dejamos. Abrí con la llave. Esta vez no tocamos las cajas más pesadas. Buscamos en los estantes bajos, donde había carpetas sin rotular y una caja de lata sin candado. Dentro, solo un manojo de llaves pequeñas, cada una con una etiqueta escrita a mano. Una decía ventana este, otra ventana claustro y una tercera sin etiqueta, con el metal más gastado que las demás. La tomé. Al sostenerla, sentí esa resistencia sorda que no es física sino de tiempo. Pregunté a la hermana Clara si sabía qué habría. Dijo que no estaba segura, pero que podía llevarnos al claustro antiguo, donde aún quedaban ventanas con cerradura. El claustro era un patio cuadrado rodeado de pasillos cubiertos. Las paredes conservaban restos de pintura vieja y en las arcadas se notaban remiendos recientes. En el lado norte, una ventana alta, con marco de madera y rejas finas, tenía un cerrojo oxidado. La llave encajó, giró con dificultad. Abrí. El aire que entró no era frío ni cálido, era aire que había esperado demasiado para moverse. Del otro lado no había una sala en uso, sino una pequeña estancia con un banco de madera y una repisa vacía. El polvo cubría todo, pero no había telarañas. Parecía un lugar visitado sin que nadie lo viera. Esteban dio un paso adentro, se quedó quieto. Luego me miró y, sin hablar, señaló la repisa. Allí, apoyado contra la pared, había un cuaderno del mismo tipo que el de Beatriz, pero más grueso. Lo tomé. Las primeras páginas eran idénticas en estilo. Listas de tareas, recuentos de objetos, notas sobre ausencias. Pero en la última, escrita con la misma letra inclinada, estaba la frase completa que faltaba en el otro cuadernillo. Hoy faltó la ventana del pasillo, cerrada al anochecer. Respiré hondo. Aquello no era solo una anotación, era una instrucción final. Una línea que había quedado incompleta en un lado y cerrada en otro, como si la propia escritura hubiera estado esperando a que se unieran ambas mitades. Ya está, dije, sin saber si hablaba para Esteban, para mí o para quien pudiera escuchar. Volvimos a cerrar la ventana. La llave sin etiqueta quedó en el cerrojo. La hermana Clara nos observaba en silencio. Cuando salimos al patio, el aire se sentía distinto, más limpio. No era alivio inmediato, pero sí la sensación de que una puerta invisible se había cerrado. Esa noche, en casa, tomé la lista de nombres. En el reverso, donde había estado escrito ventana abierta, ahora no había nada, ni rastro de lápiz. Esteban me llamó al día siguiente para decirme que había dormido sin interrupciones, sin sueños inquietos, sin el peso que llevaba meses sintiendo. No sé si todo termina así, con un gesto pequeño que une lo que estaba separado. Lo que sí sé es que la pieza que faltaba no era un objeto, sino un acto. Cerrar la ventana fue quizá la forma en que Beatriz y las demás pudieron completar su contabilidad. Y tal vez esa era la única forma en que nosotros podíamos cerrar la nuestra. Han pasado varias semanas desde que cerramos aquella ventana en el claustro norte. El convento no ha vuelto a aparecer en mis sueños, ni las figuras que lo habitaban han cruzado de nuevo el umbral invisible que antes parecía unir sus pasillos con mis habitaciones. Sin embargo, no puedo decir que se haya ido del todo. Hay una diferencia entre que algo termine y que algo deje de estar presente. Lo que ocurrió allí, lo que vi, lo que sentí, permanece en un estrato profundo de mi vida, como las marcas que deja el agua en la piedra. No están siempre a la vista, pero forman parte de la estructura. En mi casa, las noches son completas otra vez. No hay golpes en las paredes, ni voces lejanas que pronuncien mi nombre. El aire tiene la densidad normal de un lugar que se habita sin intrusos. Sin embargo, me descubro a veces repasando mentalmente la lista de nombres que me dio la hermana Amalia
como si leerla en silencio fuera una manera de mantener un pacto tácito con ellas. Ya no es una lectura tensa, es una repetición casi ritual, sin dramatismo, que me recuerda que hubo un tiempo en el que miré a ciertas presencias a los ojos y supe que eran reales. Esteban también ha cambiado. Su casa ya no es un espacio de vigilancia constante. Cuando nos reunimos, puede hablar de otras cosas sin que su mirada se pierda en un punto fijo. Me contó que, después de la visita final al convento, tuvo un sueño en el que estaba en el patio central, solo. Caminaba despacio, y aunque no veía a nadie, sentía que lo observaban con afecto. Dijo que no fue inquietante, sino tranquilizador, que en el sueño, por primera vez, pudo salir del convento por la puerta principal sin mirar hacia atrás. He pensado mucho en esa imagen, en lo que significa salir de un lugar que, de alguna manera, te ha retenido, y me doy cuenta de que, más allá del misterio, lo que quedó fue una lección sobre el modo en que habitamos los espacios y el modo en que ellos nos habitan a nosotros. El convento no nos siguió porque quisiera hacernos daño, nos siguió porque, al mirarlos, les devolvimos su forma. Y con esa forma vino la obligación de cerrar lo que estaba abierto. La llave que me dio la hermana Amalia sigue conmigo. No sé si algún día volveré a usarla. A veces pienso en devolvérsela, pero luego recuerdo lo que dijo. No todas las llaves abren puertas, algunas abren palabras. Me parece que esta es una de esas, y que por ahora su lugar está aquí, como recordatorio de que siempre hay algo que falta hasta que se nombra. No he vuelto a ver a la hermana Clara, ni he regresado al convento. No porque tema entrar, sino porque entiendo que los ciclos no se reabren por curiosidad. Tal vez algún día vuelva, pero no como visitante ni como trabajador. Volvería como alguien que va a saludar, no a interrumpir, y eso exige un momento preciso que no puede forzarse. La casa de la hermana Amalia sigue igual. Paso a veces por su calle y la veo regando sus macetas, moviéndose con esa calma que parece ajena al paso de los años. No siempre me detengo, pero cuando lo hago y conversamos, nunca me pregunta si todo terminó. Creo que entiende, mejor que yo, que hay historias que no se cierran, solo se ordenan para que puedan convivir con lo que sigue. Por las noches, cuando apago las luces y camino por el pasillo, tengo la costumbre de tocar el marco de cada puerta. No lo hago por miedo, sino como un gesto que aprendí sin darme cuenta. Es mi manera de decir, aquí estoy, todo está en su sitio. Y aunque sé que, en algún lugar, todavía hay pasillos con ventanas que esperan a ser cerradas, también sé que, si algún día me toca abrir una de ellas, lo haré con el mismo cuidado con que uno sostiene algo que no es suyo. He contado esta historia porque no quiero que se reduzca a un secreto compartido entre dos personas. No para buscar incredulidad o aplauso, sino para dejar constancia de que hay encuentros que cambian la manera en que uno mira la realidad. Y que a veces lo que más asusta no es el contacto con lo que está más allá de la vida, sino la responsabilidad de atenderlo cuando decide hacerse visible. Si llegaste hasta aquí, tal vez te preguntes qué deberías hacer si alguna vez sientes que hay alguien en tu casa cuando estás solo, o si ves a una figura que desaparece antes de que puedas enfocar la mirada. No voy a decirte que corras ni que te quedes. Voy a decirte que escuches, que mires con atención, que no te precipites a llamar miedo a lo que quizá es solo un aviso, porque algunas presencias, como aprendí, no buscan asustar, sino recordar que no todo en este mundo se mide con el mismo reloj. Y si alguna vez, tarde en la noche, escuchas 3 golpes suaves en tu ventana, recuerda esto, no abras de golpe, no huyas, sin mirar, respira, piensa si hay un nombre que puedas pronunciar, tal vez esa sea la llave, tal vez esa sea la despedida que alguien ha estado esperando durante años. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, yo creo en la oscuridad. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que, como esta, nos recuerdan que lo desconocido no siempre está lejos. A veces, vive justo al otro lado de la puerta.